Le agradezco a mis hermanos que me apoyaron a traer el cañón. Y bueno, hermanos, el tema de hoy tiene como propósito un propósito doble. Pretende ser de edificación para todos los papás, los futuros papás, los que son papás porque ya no están sus hijos en casa, pero también pretende ser un tema que pueda funcionar como consejería para momentos donde papás se acerquen a hermanos maduros, experimentados como ustedes, para que les den un consejo. Mi deseo, hermanos, es aportar así a las vidas de cada uno de nosotros. Y este tema, hermanos, se llama Mejores Padres para Mejores Hijos. Así que espero que sea de mucha bendición. Tómenlo así con mucho propósito. Jóvenes que aún no tienen hijos, aprendan, por favor. Y los que ya avanzamos en esa etapa, hermanos, sigamos aprendiendo. Y los que ya están muy avanzados, aconsejen, hermanos. Es muy importante. Bueno, hermanos, vamos a comenzar. Y quisiera, por favor, que abrieran sus Biblias en un pasaje importante. Efesios capítulo 4. Perdón, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. 1 al 4. Efesios capítulo 6, de 1 al 4. ¿Listos, hermanos? Ahí va. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Vamos a leerlo con muchas ganas, hermanos, de manera alternada. Yo el 1, ustedes el 2 y así hasta el 4. ¿Listos? Dice la palabra de Dios: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Voy a repetir ese versículo, hermanos. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Vamos a orar, hermanos. Padre, te doy muchas gracias por esta mañana. Gracias por cada hermano y hermana que están aquí. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos el domingo, porque nuestro país es libre, Señor, y podemos hacer estas reuniones. Te ruego por tu palabra, Señor, que hable a nuestros corazones, y te pido me uses, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, primera diapositiva. Ahí está. Hermanos, solo existe un Padre perfecto. ¿Y quién es ese Padre perfecto, hermanos? Así es. Entonces, todos los padres que estamos aquí, descansemos, hermanos. No tenemos que ser perfectos. Cuando el Señor venga y nos transforme y cambie este cuerpo de inmundicia y esta mente de pecadora en algo perfecto, seremos perfectos. Pero ahora no lo somos. El único que es perfecto es Dios. Y hermanos, todos tenemos algún tipo de experiencia en esto de ser hijos, por lo menos, ¿cierto? Todos aquí somos hijos, ¿verdad? A ver, levante su mano, ¿quién es hijo? Ok. Todos somos hijos. Y todos tenemos algún tipo de experiencia. Alguna buena experiencia con padres que nos amaron, que nos procuraron, que nos dirigieron, o tal vez soportando algunos sufrimientos y dolores en la vida. Pero todos aquí somos o tenemos la experiencia de ser hijos. Y hermanos, algunos de los presentes tienen la experiencia de ser padres, de ser madres. Y hermanos, la buena noticia, quiero insistir, es que no tenemos que ser perfectos, que la crianza no tiene que ser perfecta, que nos podemos equivocar, pero también que hay herramientas en la Escritura que nos pueden ayudar a ser mejores padres, mejores madres, y de esa manera trascender, ayudar a otros incluso a ser buenos padres. Lo único que tenemos que hacer es estar listos para seguir la guianza de Dios. Eso es lo único que sí tenemos que hacer. Esforzarnos en hacer esas cosas es lo que va a traer a un mejor padre, para que tenga un mejor hijo, para que él a su vez llegue a ser un mejor padre. Hermanos, como padre, Dios nos enseña muchas cosas. Miren, vamos a primera carta de Juan.
Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 9. ¿Qué dice la Biblia acerca de Dios Padre? Número 1. Quien lo tenga, ayúdenme a leerlo. Dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. El Señor Jesucristo vino al mundo con un propósito, pero también para mostrar algo de parte del Padre. ¿Qué dice la Biblia que vino a mostrar? Su amor. Exacto, así están atentos, ya se están despertando. Bien, hermanos, Dios nos ama, y nos ama de una manera perfecta, y nos ama porque Él decidió amarnos. ¿Qué hay en ti y en mí que sea digno de amor delante de Dios, hermanos? Si tú y yo somos honestos, lo que merecemos no es su amor, sino el infierno. Pero ¿sabes? Dios Padre nos ama. Él nos enseña que como padres debemos ser padres que amen a sus hijos, no por lo que hacen nuestros hijos, sino por una decisión propia. Hermano, papá que estás aquí presente, ¿amas a tus hijos sin condiciones? ¿O solamente si llega a ser doctor cirujano plástico y me quita las arrugas? No lo sé. Hermanos, debemos ser amantes como Dios Padre, porque Dios nos ama de una manera perfecta. Y todos conocemos el capítulo que habla acerca de las características del amor. ¿Cuáles, hermanos? Primera de los Corintios 13. ¿Y qué dice acerca del amor? El amor es sufrido. El amor es... El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. El amor no se parece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Esas son las características del amor. Y así es como Dios nos ama a ti y a mí. Vuelvo a hacer preguntas. ¿Cómo amas a tus hijos? Dios nos ama, hermanos. Como Padre, Dios nos ama. Pero también como Padre, Dios nos corrige. Miren, vamos a Hebreos. Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Todas las damas. Rápido, hermano, rápido. Ustedes pueden. Todas las damas. Hebreos capítulo 12, versículos 7, 8 y 11. ¿Listas? Todas las damas. Hebreos 12, 7, 8 y de ahí saltan al 11. ¿Qué dice, hermanas? Por favor, bien fuerte. Si disciplina, Dios os trata como a hijos, porque el hijo es aquel que el padre no disciplina, pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos. Salten al 11, hermanas, por favor. ¿Qué dice? Es verdad que ninguna disciplina sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hermanos, Dios nos disciplina. Y nos disciplina con amor y por amor. El Señor ha dejado aquí el testimonio. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel al que el Padre no disciplina? Hermanos, Dios, además de todo, corrige. Dios no va a dejar que tú y yo nos vayamos al hoyo, que nos vayamos al infierno, que nos vayamos a hacer cosas malas. Dios, como Padre, hermanos, nos ayuda a corregir el rumbo y a veces usa la disciplina. No necesariamente saca una varita de madera y nos da las pompis, ¿verdad? Realmente Dios permite cosas y circunstancias en nuestra vida que nos ayudan a reflexionar, a reaccionar y a decir: lo que estoy haciendo no está bien, tengo que hacerlo bien. Y corregimos, porque Dios nos ama, hermanos. Y cuando uno es disciplinado, dice ahí, debe sentirse contento, porque Dios le ama, porque Dios le está disciplinando, porque le ama. Hermanos, como padres, nosotros necesitamos, al igual que nuestro Padre Celestial, corregir a nuestros hijos. Porque dice ahí que quien se rehúsa a corregir a sus hijos o a disciplinar a sus hijos, bueno, es feo. Hermanos, otra cosa, Mateo capítulo 6. Dios como Padre hace algo muy importante, pero quiero que noten que no es lo más importante, pero es importante, ¿vale? Mateo capítulo 6, versículos 25
al final. ¿Listos? Mateo 6 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros. ¿Y qué dice ahí? Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. ¿Qué dice, hermanos, los siguientes versículos? Si la hierba del campo que hoy es, mañana se echa del horno, Dios la viste así. no hará mucho más a vosotros, hombres de papel. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Qué hermosas palabras que nos hablan acerca de algo. ¿De qué nos hablan en este pasaje? De afanarnos, pero antes, ¿qué hace Dios como Padre por nosotros? Nos instituto. Bien. Dios nos provee. Como Padre, hermanos, Dios nos provee y Él es fiel. Y Él no solo provee en nuestras vidas, dice ahí que provee a las aves del cielo. ¿Has visto un ave del cielo? Son geniales, ¿verdad? Tú ves a los pichoncitos esos que se comen, no me acuerdo cómo se llaman. Codornices, ¿cómo se llaman? Y tú las ves, ya están todas feas. Y aún así, Dios las alimenta. Ves a los cuervos y están feos. ¿Y Dios qué hace? Los alimenta. Ves a mi vecino y está todo. No sé. Hermanos, Dios es bueno y Él no solo nos alimenta, también nos viste. Hermanos, puedo decirles que Dios me ha vestido durante años. Y a veces sin que yo invierta un peso. Y eso es impresionante para mí. Cuando llegó mi tercer hijo, dije, ay, Caracas, ya son 3. Me habían dicho que yo no podía tener hijos y de repente llegan 3. Uy, ¿cómo le hago? Señor, ayuda. Y el Señor ayuda. Hermanos, Dios provee. Y Dios hace algo hermoso, hermanos. Salmo 103, por favor. Corriendito para allá, varones. Salmo 103, versículos del 9 al 12, por favor. Salmo 103, del 9 al 12. Dice la palabra de Dios. Varones, por favor. 9 al 12. ¿Qué dice? No contenderá para siempre, y para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras necesidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Hermanos, Dios hace algo muy especial por ti y por mí. Nos perdona. Hermanos, dice un texto bien conocido, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, ¿se acuerdan? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, Dios como Padre nos ama, nos corrige, nos provee, nos perdona. Somos así con nuestros hijos. Cuando ellos se equivocan, cuando ellos cometen errores, cuando ellos tienen malas actitudes, incluso son rebeldes, tú y yo perdonamos a nuestros hijos. Amén. Los perdonamos y sigamos perdonándolos, hermanos. Pero saben, Dios también hace algo muy especial. Juan capítulo 14, versículos 1 al 4. Textos conocidos, hermanos, puros textos conocidos. Juan 14, del 1 al 4, dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre
Muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues ahora a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Un padre, bueno, esto es más de las madres, pero hablando en general, los padres preparan un hogar para sus hijos, pero Dios lo hace de una manera especial. Él quiere que tú y yo tengamos una morada celestial. Hay un canto bien bonito que dice acerca del cielo, ¿se acuerdan? Que allá hay mansión gloriosa. Aunque mi casita aquí sea de poco valor, allá, no hombre, van a ver mi casota. Hermanos, nosotros tenemos que, como padres, buscar precisamente esto también. Que nuestros hogares sean hogares donde ellos quieran estar, donde ellos se sientan contentos de estar. Quiero decirte algo, no importa si tu colchón donde te duermes costó 50,000 pesos o costó 1,500 ahí en el mercado del Tepe. Lo que importa es que ellos se sientan a gusto. ¿Sabes? No importa si tu casa es de 3 pisos o de 1, se duerme igual, se vive igual. No importa si tu ropa cuesta $10,000 o cuesta 10 pesos en la ropa usada. Créeme, eso no importa y tus hijos no van a recordar eso. Hace poco mi esposa me mostró una gráfica donde se ven las cosas que los hijos recuerdan. ¿Y sabes cuáles son las cosas que los hijos recuerdan? Te voy a decir cuáles no son. Los juguetes que le compraste, la ropa que le pusiste, la comida que comieron cuando estuvieron chiquitos. Todas esas cosas no las recuerdan. ¿Qué recuerda un hijo? ¿Qué te acuerdas tú de tus papás? ¿Cómo jugaban contigo? ¿Cómo te ayudaban y te jalaban de los pelos para que aprendieras a escribir y multiplicar? Esas cosas si las recuerdas, porque a un hijo no le importan las cosas materiales como a un adulto le importan. ¿Sabes? Nosotros tenemos que ser como Dios, amando a nuestros hijos, corrigiendo a nuestros hijos, perdonando a nuestros hijos, preparándoles un hogar donde ellos se sientan contentos. Y saben, hermanos, nosotros tenemos que reconocer, los que somos padres, que podemos hacer una mejor labor. Hay aquí padres jóvenes, ya los vi a todos, y otros más jóvenes todavía, jóvenes con experiencia. Hermanos, todos nosotros debemos reconocer que debemos ser mejores. Ayúdame por ahí, por favor. Eso, ahí está. ¿Qué significa ser mejor? 2 palabras. Significa superación y excelencia. Miren, hermanos, el diccionario define la palabra mejor como algo que es superior a otra cosa o condición, que excede en una cualidad natural o moral, que es preferible o que es más conveniente. Esta agua es mejor que otra agua, ¿sabe? Es mejor, hay cosas que se deben resaltar. A menudo, hermanos, nosotros usamos la palabra mejor para comparar, para destacar la calidad. Quiere decir entonces que si nosotros podemos ser mejores padres, eso significa que nosotros podemos superarnos, podemos avanzar, podemos ser excelentes, podemos serlo, hermanos, podemos serlos. Para ser mejor en algo, hablando de un actuar, ya sea un deporte o la educación o el trabajo o un rol familiar como el que estamos viendo hoy, ¿qué se tiene que hacer, hermanos? ¿Qué se tiene que hacer? Para ser un buen futbolista, practicar, prepararse, ¿qué más, hermanos? Eso, ya tienen todos mis puntos. Muy bien, para ser mejores, hermanos, tenemos que practicar. Eso significa que vamos a repetir varias veces esa acción hasta dominarla, hasta perfeccionarla, hasta ver la mejora, ¿cierto? Si yo quiero escribir una letra muy bonita, tendré que hacer 1000 planas. Les voy a confesar algo, mi ortografía es muy mala, muy mala. Y cuando yo conocí a mi esposa, le escribí una carta. Y ella, en lugar de decirme, qué bonito me escribiste, me dijo, tienes varias faltas de ortografía, déjame ayudar. Me encantó porque eso me hizo mejorar. Compré un libro de ortografía y me puse a estudiar y a repasar.
Ahora tengo mejor ortografía. Todavía no es bueno, hermanos. Pero el asunto, hermanos, es que nosotros debemos practicar. Y la palabra de Dios nos dice que nosotros, si queremos avanzar en la vida espiritual, necesitamos practicar. Miren lo que dice Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Hebreos 5, 14 dice: quien lo tenga bien fuerte para todos. ¿Qué dice? Ya. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos, ¿qué dice? Ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Nosotros podemos ejercitarnos en la vida espiritual. Nosotros, a través del uso de los sentidos espirituales, por así decirlo, podemos ejercitarnos de tal manera que seamos mejores, que seamos superiores. Y si esto es en la vida espiritual, la paternidad, la maternidad, hermanos, está incluida. Nosotros debemos practicar. Y hermanos, nosotros debemos hacerlo de manera voluntaria, a propósito. Ahora, para mejorar en algo, también tenemos que estudiar. ¿Cierto? Si nosotros tenemos la información correcta sobre cómo se deben hacer bien las cosas, eso va a contribuir a hacer bien las cosas. ¿Y dónde tenemos la mejor información, hermanos? En la Escritura. ¿Se acuerdan qué dice 2 Timoteo 3:16? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para a fin de que el hombre sea perfecto, sea entrenado, completo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para toda buena obra. La Escritura, hermanos, es donde tenemos la mejor información. Actualmente hay muchas teorías, hay muchas corrientes de educación familiar. Existen muchas cosas. Yo, de verdad, me sorprendí la cantidad de información que actualmente hay para el asunto de la educación de los hijos. Hay quienes dicen no pegues, hay quienes dicen no grites, hay quienes dicen pega, hay quienes dicen grita. Hay un montón de información. Pero saben, la mejor información, la que sí funciona, está en la Escritura. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo se hará. Así que, hermanos, tenemos la mejor información. Y si tú quieres aprender a hacer algo, debes encontrar la mejor información para hacerlo. Pero también para mejorar necesitamos evaluarnos. Necesitamos corregirnos cuando vemos que algo está mal. Siempre es bueno detenerse un momento y considerar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, incluso por qué lo estamos haciendo. Como padres, necesitamos detenernos un momento y decir, ok, vamos a evaluarlo. ¿Perdono? Palomita. ¿Instruyen en los caminos del Señor? Palomita. Y todas las palomitas que quieran. Aquí las se van a encontrar todas. Yo no les voy a hacer el test. Ustedes háganlo. Pero hermanos, cuando nosotros encontramos una falla, nosotros entonces, lo mejor que podemos hacer es corregirla. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11, versículo 31. Cuando Pablo está hablando acerca de la cena del Señor, menciona algo muy interesante. 1 Corintios 11, versículo 31. ¿Qué dice, por favor? Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos. Aunque allí el contexto tiene que ver con la vida espiritual para poder tomar de una manera adecuada la cena del Señor, nosotros podemos llevar eso a otras esferas. Hermanos, nosotros debemos evaluarnos, debemos ver cómo estamos. Es necesario, es justo. Hermanos, papás, ¿cómo van? ¿O cómo les fue? Algunos ya casi acaban, ¿verdad? ¿Cómo les fue? Nunca se deja ser padres, pero ya la crianza, esa ya pasó. ¿Cómo les fue? ¿Cómo nos va? Hermanos, es importante hacer esto, porque solamente así, practicando, estudiando, evaluando y corrigiendo, podremos mejorar. No hay otra forma de hacerlo. Ojalá hubiera aplicaciones que se instalaran aquí, ¿no? Y el mejor papá del mundo. Pero no las hay, hermanos. Eso no se puede. Hermanos, siguiente pregunta. ¿Por qué debemos buscar ser mejores padres? ¿Le puse ahí hijos? Bueno, es que quería decir
para tener mejores hijos. ¿Por qué debemos buscar ser mejores padres? Miren, hermanos, hay una tristeza en el libro de los Jueces. ¿Recuerdan qué había pasado? Después del Éxodo, el pueblo estuvo ahí vagando en el desierto, y entonces acabamos de leer en Números algo muy bonito. No pensé que lo fueran a leer, pero fue genial que lo leyeran, porque eso habla acerca de algo que tiene que ver con esto. ¿Qué pasó? Se enviaron espías, y los espías fueron a reconocer la tierra, y después tristemente dijeron: no vamos a poder. Pasaron 40 años en el desierto, y entonces Dios permitió que conquistaran la tierra prometida. Y ahí en Jueces, hermanos, en Jueces capítulo 2, versículo 10, se nos habla de que la condición del pueblo cambió tremendamente. Después de haber visto todas las maravillas que Josué había hecho en la conquista por mano de Dios, empezaron a vivir en la tierra prometida. Y dice Jueces 2:10, por favor, quien lo tenga, ¿qué dice? Toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. El pueblo dice allí que comenzó a vivir en la tierra prometida, y entonces se levantó una generación que no conocía a Jehová, ni la obra que había hecho. Toda la generación que entró a la tierra prometida habían visto tremendas conquistas, habían visto cómo se cayeron los muros de Jericó, habían visto cómo se abría el río Jordán, habían visto la victoria de Gedeón. No, esa fue eso. Habían visto un montón de cosas, hermanos, pero saben, eso se les había olvidado. El pueblo entonces comenzó a vivir sin Dios, y cuando uno vive sin Dios, todos los problemas vienen a la vida. Lo que sucedió, hermanos, es que el pueblo de Israel comenzó a entrar a la tierra prometida, y comenzaron a no transmitir la enseñanza, a no transmitir la fe. Y las generaciones vinieron abajo, y las generaciones se emproblemaron, y las generaciones fueron tras ídolos. Hermanos, los padres somos la fuente del conocimiento, las actitudes y reacciones de nuestros hijos. Hermanos, ellos no solo se parecen físicamente a nosotros. Me ha tocado que me dicen: no, es que se te parece. No, lo clonaste. Yo ayer le dije a un hermano: no, hermano, esa bebé es tu cara. Porque, hermanos, los hijos no solo se parecen físicamente a nosotros. Ellos adoptan actitudes, ellos adoptan maneras de hablar, ellos adoptan reacciones. ¿Has visto de repente un niñito que de repente se enoja y dice: ahora, ¿qué pasó aquí? Pero si tú te ves en tu casa, ya me explico todo. Hermanos, los hijos tienen la mayor influencia a través de sus padres. Por así decirlo, hermanos, los padres son la raíz. ¿Sí ven el arroyo? ¿Sí se ven las raíces? Ahí está. Los padres son la raíz de los hijos. Así que, hermanos, tenemos que ser mejores padres para tener a los mejores hijos. Solo así, nuestros hijos se convertirán en mejores padres, que a su vez tendrán mejores hijos. Esto es una cadena, hermanos, es un ciclo. Y tristemente, algunos de nosotros vivimos cosas de nuestra infancia que quisiéramos olvidar, que sencillamente no quisiéramos tener. A mí me tocó vivir el divorcio de mis padres. Me tocó vivir el abandono, no, digamos así, total de mi padre. Pero por su trabajo, él no estaba en casa. Yo no tuve una influencia paterna. Y amo a mi padre. Y perdoné ya esas cosas. Pero de verdad, hermanos, de verdad, el hecho de que él no hubiera estado me hace a mí actualmente tener problemas en mis relaciones interpersonales. Me hace tener ciertos defectos, sí, lo voy a decir así, defectos y malas actitudes que no debería tener, y que en el Señor estoy corrigiendo. Pero sabes, todo empieza por ahí, por la raíz. Los padres, hermanos, los padres, y tengo que decirlo con dolor en mi corazón, principalmente varones, son muchas veces los más responsables de los problemas que hay en el hogar. Cuando un padre varón no está haciendo su papel, hermanos, los problemas que hay en casa son tremendos.
Eso no exime a las mamás, ¿verdad? Las mamás también tienen ahí su colaboración. Pero vamos a hablar de eso. Hermanos, el asunto es que nosotros debemos buscar ser los mejores padres. ¿Por qué? Porque nosotros transmitimos el conocimiento a nuestros hijos. Porque nosotros tenemos la mayor influencia en nuestros hijos. Y porque nosotros somos los más responsables de nuestros hijos. Hermanos, las tasas de madres solteras, abortos, divorcios y sexualidad distorsionada están a la alza actualmente en nuestro país. En nuestro país, Estados Unidos ya se voló la barda, pero ¿sabes qué? Nuestro país está yendo exactamente por el mismo rumbo. Porque los padres, perdónenme hermanos, pero a veces no estamos haciendo nuestro trabajo. Muchas veces las cosas como el compromiso, la lealtad, el respeto, la identidad y el valor por la vida que no se enseñan en la escuela, tampoco se están enseñando en la familia, tampoco se están enseñando en los hogares. ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos a ser leales si nosotros no somos leales a nuestras esposas, varones? ¿Quién les va a enseñar a nuestros hijos a respetar a la autoridad si mamá se pone a discutir con papá todo el tiempo delante de los niños? ¿Quién va a decirle a un niño, tú eres varón, tú eres mujer, no te vistas así, no te peines así, si no es en casa? Allá afuera ya les dicen, tú puedes ser quien tú quieras. Y es terrible, porque no es así. El diseño de Dios es muy claro, varón y hembra los formó. Y nada más, no hay términos medios, ni medios raros, ni medios oscuros, no. Varón y hembra nos formó. ¿Y quién les va a decir a los niños, tú eres varón, compórtate como varón? Los papás. Hermanos, necesitamos estar ahí presentes. Los padres deberían transmitir esto a sus hijos. Y digo deberían porque en familias fuera de esta iglesia no se hace. Tristemente no se hace. Ser un mejor padre significa formar mejores personas. Significa formar mejores ciudadanos, significa formar mejores futuros padres, significa formar mejores cristianos. Por esto, hermanos, debemos buscar ser mejores padres. Y de verdad deseo que si ya te vas a dormir a partir de aquí, te quedes con esto. Quiero ser mejor padre. Los hijos, hermanos, un día, si Dios lo permite, serán padres o madres. Y tendrán que enseñar a sus hijos a ser mejores padres. ¿Y sabes qué? Muchas veces lo que se enseña no es a través de las palabras, sino a través del ejemplo. De noche, cuando tu hijita se vaya con un chancludo y te duele en tu corazón, yo espero que te quedes contento de tu amor. Y así cada uno de nosotros, hermanos. Así cada uno de nosotros. Esto es un proceso, hermanos. Y este proceso comienza en los padres. No se trata de controlar todo, hermanos. Que quede claro. Como padres no vamos a controlar todo. No tomes eso, no comas aquello, no te pongas eso. No, no somos sargentos. No se trata de eso. Se trata de inspirar a nuestros hijos a ser como yo. Pablo decía, sean como yo, así como yo soy como Cristo. No se trata de inspirar, se trata de motivar, se trata de ayudarles a entender que lo mejor no es lo que papá y mamá piensen, sino lo que Dios dice. De eso se trata, hermanos, la crianza. De eso se trata, el ser mejores padres. Si nosotros no buscamos esto, hermanos, entonces estamos perdiendo el tiempo con nuestros hijos. Y de verdad, hermanos, veo a mi hijo Daniel creciendo y digo, caray, sí se va muy rápido el tiempo. Pero muy rápido, hermanos, demasiado rápido. No puedo estar afanado y turbado con el trabajo, o con que la casa esté limpia, o con que el coche se vea bonito, o con que yo me vea bonito, o guapo, pues. Hermanos, no, eso no se puede hacer. Nosotros necesitamos meter en nuestra cabeza que necesitamos ser mejores padres. ¿Amén? Amén. Ok, siguiente. Vamos a resolver esta pregunta. ¿Cómo ser mejores padres? Hermanos, considero que hay tres cosas donde tú y yo podemos mejorar. No son las únicas, que quede claro, hay mucho más, pero estas tres cosas, con esto quisiera quedarme hoy. Estas tres cosas creo yo que pueden ayudar a que nosotros seamos mejores padres para tener mejores hijos. Y ahí están, hermanos. Número 1, relación.
La relación que tú y yo tengamos con nuestros hijos es muy especial. Número 2, el estudio. Y ahorita vamos a ver de qué estudio estoy hablando. Y número 3, libertad para nuestros hijos. Estas cosas van a afectarlos de una manera muy positiva. Así que por favor, busquemos estas cosas. Siguiente. Primero, hermanos, yo creo que nosotros podemos ser mejores padres cuando cuidamos nuestra relación con nuestros hijos. Hay un texto bien conocido que todos se lo deben saber, o bueno, la mayoría se lo saben. Romanos 3:23, ¿se acuerdan qué dice? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién dice que pecaron? todos. ¿Y quiénes son todos? Sin faltar uno solo, ¿verdad? Eso significa que esas criaturitas preciosas que cargamos en nuestros brazos también son pecadores. Eso quiere decir que sus berrinchitos y sus rebeldías y sus patadas y sus jalones y sus desobediencias son normales. Sí, ¿por qué? Porque son pecadores. Hermanos, son pecadores, todos somos pecadores. Eso incluye a nuestros angelitos, hermanos. Si bien nuestro rol como padres es instruir y guiar a nuestros hijos en el Señor cuando fallan, hermanos, debemos poner nuestra relación con ellos en primer lugar. Porque, hermanos, nuestros hijos van a fallar. Sí, pero somos sus padres. Y no porque fallen, dejaremos de serlo. Hermanos, ¿quién va a poder influenciar a tu hijo cuando él se meta en el hoyo de la desesperación, en el lodo cenagoso del pecado? Cuando se sienta atrapado, cuando se haya embarazado, cuando se haya casado y se haya divorciado, ¿quién va a estar ahí? Hermanos, nosotros, los papás. Hermanos, tenemos que entender que son pecadores. Y hermano, tú y yo tenemos que entender que también nosotros somos pecadores. Y que también nosotros fuimos niños y jóvenes. Y que también nosotros nos equivocamos. Que también nosotros hicimos las cosas mal de alguna forma, pero el Señor nos rescató. Y eso es lo que tenemos que mostrarles. ¿Sabes qué, hijo? Te equivocaste, la regaste, y no voy a decir nada al respecto, porque esa es la verdad. Pero sabes, puedes corregir, puedes hacer las cosas bien. Acércate al Señor y entonces las cosas mejorarán para tu vida. Eso es lo que los padres tenemos que hacer. Conozco tristemente padres que sintieron una decepción profunda por algo que hicieron sus hijos y ya no tienen relación con ellos. Padres creyentes, padres que conocen al Señor, cristianos a los cuales Dios les mandó que nos perdonáramos los unos a los otros, ya no tienen relación con sus hijos. ¿Por qué? Porque sus hijos fallaron de una manera atroz. Hermanos, tenemos que entender algo. Nosotros también pecamos. Y Efesios capítulo 4, versículo 32 nos dice algo muy especial. Efesios 4:32. Y con esto no estoy diciendo, relaciónate con tus pecadores hijos y acéptalos así y que nunca cambien. No estoy diciendo eso. Mira lo que dice Efesios 4:32. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Si tú el día de hoy te encuentras completamente decepcionado por algo que hizo alguno de tus hijos y sientes que te cuesta trabajo perdonar eso, por favor considera lo que el Señor dice. Seamos benignos unos con otros. ¿Qué significa ser benigno? Hacerles bien. Hacerles bien. No acepto lo que haces, hijo. No me gusta lo que haces. Pero te hablo del Señor. Pero te llevo a la iglesia. Pero te procuro cosas buenas para que tu vida mejore. ¿Me explico? Y a veces, ser benigno significa tengo que disciplinar. Porque te amo, porque quiero que te vaya bien. Y ojalá cada vez que agarres la varita, lo voy a decir diferente. Cada vez que agarremos la varita, le digamos al hijo, te amo. Y lo que estás haciendo no te va a llevar a ningún lado. Y entonces ahora sí, con mucho amor,
¿Y si tu amor es grande? Dale grande. No, no es cierto. Hermanos, nosotros necesitamos recordar esto. Ellos han pecado, perdón, ellos son pecadores, igual que nosotros. Ellos, como nosotros, están lidiando con las consecuencias y con la condición de ser pecadores. Nosotros, sin lugar a dudas, debemos establecer reglas en casa. ¿Tenemos reglas en casa? ¿Sí? Amén. Por lo menos, di por favor, di gracias, pon la ropa en su lugar, haz tu cama. Por lo menos, ¿verdad? Tenemos reglas. Hermanos, nosotros necesitamos tener reglas. Y esas reglas, algunas reglas, van a ser por temporadas, hasta que ellos aprendan a hacer las cosas. Y se van a ir esas reglas. Pero otras reglas llegan, se instalan y se quedan para toda la vida. Pero en cuanto a las reglas rápidas, esas reglas que surgen porque la rebelión del hijo está presente, debemos preguntarnos, ¿deberían quedarse esas reglas? Si un hijo se ha portado mal, llegando tarde constantemente, entonces la siguiente te castiga un mes. Y cada vez que pase, un mes, y ya llevas con tu hijo 40 años ahí en tu casa, castigado, porque llegó tarde. Hermano, ¿no crees que esa regla ya a cierta edad debería retirarse? ¿O la varita? ¿No creen que a cierta edad de la vida ya debería retirarse? Porque de lo contrario exasperamos a nuestros hijos, incluso podemos hacer que ellos se paren y se violenten contra nosotros. Porque a cierta edad la vara ya no es buena, hermanos. Ya no es buena. Hermanos, nosotros debemos entonces considerar las reglas que tenemos en casa. ¿Esto es necesario todavía? Y si no lo es, quitémoslo, hermano, no pasa nada. Pero también, hermanos, cuando nuestros hijos fallan, quisiera pedirte que recuerdes algo. No se trata de ti, no se trata de mí. Si mi hijo falla, tenemos que recordar que él es responsable delante de Dios por su condición pecaminosa. Dios no va a juzgar los pecados del hijo en el padre, ¿verdad? Ni tampoco los de los padres en los hijos. No, Dios es justo y Dios va a juzgar justamente. Así que cuando ellos fallen, cuando ellos, pues sí, tristemente, arruinen su vida, no te sientas tú culpable al 100%. Si has hecho una buena labor, si has procurado hacer lo que Dios dice, si has tratado de buscar que ellos anden en los caminos que el Señor les ha trazado. Nuestros hijos, hermanos, no necesitan que los hagamos sentir culpables. Necesitan padres que comprendan, que escuchen, que aconsejen bien. Y así como nosotros podemos ir al trono de la gracia para hallar oportuno socorro, que tus hijos se sientan con la libertad de que cuando cometen errores o cuando están en problemas puedan acercarse a papá o a mamá y decir: necesito, ayúdame. Y tú le digas: claro que sí, me duele lo que hiciste, no está bien, pero te ayudo. Que ellos puedan percibir tu amor, que ellos puedan percibir que tu relación con ellos es inquebrantable y que es a pesar de cualquier cosa, hermano. Cuando nuestros hijos estén cabizbajos por sus pecados, hermanos, recordemos que nuestra relación con ellos es primero. Por favor, no te cierres si ellos fallan. No los alejes si ellos fallan. Al contrario, ayúdales. Diles la verdad siempre. Me duele lo que hiciste, no estoy de acuerdo, pero te ayudo, vamos a corregir. Hasta que el Señor me dé fuerzas y vida en este mundo, déjame ayudarte. Así es como ellos van a tener una base sólida para ser mejores hijos y ser mejores padres. Pero otra cosa, hermanos, siguiente. Gracias. Ya nos coordinamos, ¿vale? Hermanos, debemos estudiar a nuestros hijos. Qué interesante, ¿verdad? Hermanos, seguramente todos hemos recibido algún tipo de educación, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, máster, doctorado y lo que sigue, que no sé cómo se llama. Algunos de ustedes tienen todas esas, qué bendición. Pero nosotros, hermanos, cuando estudiamos, hermanos, eso nos hizo mejores. Cuando nosotros buscamos información sobre un tema, podemos llegar a ser expertos. Ahorita mis hijos son expertos en animales,
Me han mostrado unos animales que yo no sabía ni que existían. El dragón del agua, el elefante de agua, ¿cómo es? Ya no me acuerdo. Unos nombres que ya no recuerdo, hermanos. El capibara y el capibara, no sé qué tanto rollo. Se han vuelto expertos, hermanos, porque les gusta y se meten ahí con su mamá a buscar información. Y en fin, hermanos, tú y yo de la misma manera podemos hacernos expertos en algo. Expertos en los dinosaurios, expertos en los animales acuáticos, expertos en el universo, expertos en el fútbol, expertos en las artes marciales, expertos en la relatividad y en otras cosas así más extremas. Podemos hacernos expertos, pero para eso necesitamos estudiar. ¿Qué les parece, hermanos, si nosotros nos hacemos expertos en nuestros hijos? ¿Qué tal si estudiamos a nuestros hijos para poder criarlos en disciplina y amonestación del Señor correctamente? Cuando tú y yo nos sentamos y estudiamos a nuestros hijos, tenemos mayor capacidad de influir en sus vidas, de ayudarlos en sus vidas. Nosotros necesitamos aprender qué los motiva, qué los inspira, qué los enamora. También tenemos que aprender qué cosas los molestan o los lastiman, no para usarlo, sino para ayudarlos. Hermanos, nosotros debemos hacer de nuestros hijos la principal materia de nuestras vidas. Y esto, hermanos, seguramente conlleva un gran esfuerzo. Pero, hermanos, no importa la edad que tengas, podemos estudiarlos, podemos ser expertos en este tema. Y yo te sugiero que averigües algunas cosas. Por ejemplo, la personalidad de tu hijo. ¿Cómo es tu hijo? ¿Qué personalidad tiene? ¿Es tímido? ¿Es extrovertido? ¿Cómo es? ¿Él disfruta hacer planes o él es aventado y como salga? No importa. Pregúntate, ¿es fácil herir sus sentimientos? ¿Qué cosas lo hieren? ¿Y por qué lo hieren? También es importante saberlo. Pregúntate todas estas cosas y esto va a ayudarte a conocer a tu hijo, no para etiquetarlo. Que digas, ay, ahí viene el triste. No se trata de eso, sino más bien para ayudarles a descubrir cómo se comportan en la vida, cómo pueden tener mejores relaciones. No se trata de hacer una definición de mi hijo. Mi hijo es así, así y así. No. De lo que se trata es precisamente de saber cómo es que él puede reaccionar ante diferentes situaciones, porque ahí es donde tú y yo podemos entrar a apoyar fuertemente. ¿Cómo me dijiste ayer noche? Lo que se hace con una pared. ¿Que le pones un palo? Apuntalar, ahí está. Tenemos que apuntalarnos en sus áreas débiles. Y solamente conociendo el temperamento, el carácter de nuestros hijos podremos hacerlo. ¿Ya sabes cómo es tu hijo? ¿Tu hijo es colérico, sanguíneo, flemático? ¿Cuál es el otro? ¿Melancólico? ¿O tu hijo es enojón, triste? ¿Ya sabes cómo es tu hijo? Si no lo sabes, eso te puede ayudar mucho a saber cómo ayudarlo. ¿Sabe? Otra cosa que debes descubrir es su lenguaje de amor. Su lenguaje de amor. ¿Sabes? Todos nosotros podemos sentir y dar amor de diferentes maneras. Un hombre llamado Gary Chapman nos habla de los 5 lenguajes del amor en las personas. Uno es el actos de servicio. Cuando una persona te ama y comienza a... te traje un agua. Ven, siéntate. Te abro la puerta. Digo, los caballeros, ¿verdad? Acuérdense. Ese tipo de cosas muestran amor, son actos de servicio. Es más, yo me acuerdo que hace mucho tiempo cuando mi esposa no era mi esposa, yo le ayudaba a limpiar su casa. Me iba con ella a trapear, a barrer, a sacudir y esa era mi manera de mostrarle amor. Yo descubrí esto mucho tiempo después, hermanos. Yo no sabía que esa era mi forma de mostrarle amor. Y de verdad, hermano, cuando yo veo que alguien necesita algo, alguien que yo aprecio, trato de estar ahí sirviendo. Esa es una de mis maneras de mostrar amor. Pero otra manera de mostrar amor son palabras de afirmación. Qué bueno eres en esto que hiciste. Felicidades, eres impresionante. Me gusta cómo te esfuerzas, etcétera, etcétera. Esas frases que uno dice también son muestras de amor. Otra manera de mostrar amor es a través de regalos. Y a todos nos gustan los regalos, ¿no? Pero qué bonito es que cuando llega una persona, te trae un regalo y te dices, ay, gracias. Y qué bonito es todavía más cuando tú vas con un regalo, haces el plaza a alguien y la persona se siente bien. Hermanos, esos son actos de amor. Dar regalos. Otro es el tiempo de calidad.
A mi esposa le encanta que yo platique con ella. Ahora nuestro aniversario, quisimos ir a un café, pero estaba cerrado. No pudimos, pero nos fuimos a los tacos. Ahí yo fui más feliz que ella, pero realmente, hermanos, a ella le importaba estar conmigo. Ella se siente amada cuando yo dedico el tiempo, cuando yo la veo a los ojos, cuando yo afirmo y repito cosas que ella dice. Y no te lo estoy diciendo, mi amor, para que la he estudiado. Llevo 10 años, 11 años estudiándola. Bueno, un poquito más. Hermanos, nosotros mostramos de esa manera también amor, pero otra manera es el contacto físico. Algunos de nuestros hijos les encanta que los estemos abrazando y se nos pegan como sanguijuelas y tú estás, ya hijito, sí te amo, ya. Pero a ellos les encanta estar ahí cerca de ti, porque ellos así se sienten amados. Hermanos, esas son las maneras en las que tú y yo podemos amar. Tal vez haya otras, pero casi todas se meten aquí, hermanos. ¿Qué hace sentir más amado a tu hijo? ¿Ya lo sabes? Piénsalo. Yo veo que cuando yo le llevo unos taquitos a mi hijo, se pone feliz. O cuando le compro un suétercito a mi hija, se emociona. O cuando lo abrazo, o cuando la abrazo, o cuando la tomo de la mano para cruzar la calle. Ese tipo de cosas, analízalas. Cómo tus hijos se sienten amados. Es más, cómo ellos te demuestran su afecto. Actualmente mi portafolio está lleno de un montón de dibujos de mis hijos que pienso engargolar así para que cuando estén grandes, mira lo que hacemos. Porque a ellos les gusta hacerme dibujos y regalármelos. Papá te dice esto, papá te dice aquello. Daniel, mi hijo el mayor, es muy hábil con sus manos y me hizo una bicicleta de foamy y ahí bien interesante. Me dice su mamá, yo no le ayudé, él la hizo solo. Me impresionó mucho, de verdad. Pero él es de dar. Entonces cuando yo puedo, le llevo un regalo. Te traje un chocolate o te traje esto. Y le gusta que lo abrace, entonces lo abrazo mucho. Mi esposa me hizo darme cuenta también de que él necesita eso de mí. Porque cuando no pasa, se pone un poco irritado. Pero bueno, ya no voy a hablar de él porque no le gusta que hable. Eso no le gusta. Hermanos, el asunto es que nosotros debemos descubrir entonces cuál es la personalidad de nuestros hijos, cuál es el idioma de amor de nuestros hijos, para que ellos se sientan amados, porque los amamos, ¿no es así? Entonces hay que buscar esa forma, hay que ser los especialistas en eso. Y por último, hermanos, debemos descubrir cuál es el don espiritual que Dios le ha dado a nuestros hijos, para que ellos puedan ser impulsados en esta área que, hermanos, los va a hacer felices. Si nuestro hijo es predicador, si nuestro hijo es misionero, si nuestro hijo es pastor, hay que impulsarlos. Si a nuestro hijo le gusta servir, hay que ayudarlo a que sirva. Si a nuestro hijo le gusta enseñar, hay que ayudarlo a que enseñe. De tal manera que ellos puedan verdaderamente ejercitar sus dones. Y como dice primera carta de Pedro, capítulo 4, se los leo. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, por los que están anotando. Ay, ya se me perdió. Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, que ellos puedan administrar sus dones en la iglesia, que ellos puedan administrar sus dones en la familia, que ellos puedan hacerlo. El día de ayer yo tuve necesidad de apoyo en un servicio que hicimos mi familia y yo, y me decía mi esposa, ¿por qué no les enseñas la guitarra? Y dije, claro, y también les voy a enseñar a que escriban en la computadora para que me pasen mis sermones, que me ayuden a predicar. Hermanos, nuestros hijos tienen dones y esos dones los van a ayudar a ellos a ser mejores, a ser felices, porque el don espiritual que Dios te dio es para tu felicidad y para la edificación de la iglesia y para tu propia edificación. Hermano, cuando uno se siente útil, uno es bendecido, ¿no es así? Hermanos, nosotros entonces podemos estudiar a nuestros hijos y ayudarlos a mejorar. Eso los hará a ellos mejores hijos. Y te aseguro que tu relación con ellos y tu influencia va a mejorar. No pierdas de vista esto, no lo pierdas de vista. Y por último, hermanos, esta es la más difícil. Suelta a tus hijos. Sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio de lo que significó tener a su hijo chiquitito, bebecito, recién nacido en sus manos.
quisiera que evocaras ese recuerdo. ¿Te acuerdas, hermano? Cuando la cargó ella. Algunos lo tienen más presente, ¿verdad? Yo y mi esposa, como saben, no podíamos tener bebés. Cuando nos enteramos que venía Daniel, no, qué alegría, nos metimos a un curso para que ella se sintiera a gusto y pudieran hacer Daniel de una manera bonita, agradable, y yo pudiera estar ahí adentro. Es más, yo quería recibir a mi hijo. Yo decía, otra kids. Qué bueno que no me dejó. Pero el asunto, hermanos, es que cada uno de nosotros recuerda ese momento donde tuvo por primera vez ese bebecito. ¿Sí te acuerdas? En lo personal fue muy especial. De verdad, lo vi todo lleno ahí de esa cosa blanca que le sale a los bebés, pero se me hacía tan bonito. Y luego lloraba tan fuerte y decía, ¡ay, qué bonito! ¿Cómo vas a cantante? Y ahora grita y digo, ¡cállate! Pero hermanos, ese momento fue muy especial. Y hermanos, cuando nuestros hijos nacen, se activa en nosotros un modo de alerta y protección. Que de verdad, hermanos, es algo instintivo, es algo que nos lleva a no dormir, es algo que nos lleva a no comer, a trabajar súper esforzados, a estar en guardia todo el tiempo. Y hermanos, tenemos que aceptarlo. Cuando nosotros tenemos a esos bebés aquí así chiquititos, tú y yo no queremos que se vayan. Y pensar en que se van a ir, qué difícil. Porque hermanos, Dios nos pone ese amor especial, nos volvemos como loquitos. Yo no sé cómo decirlo, hermanos, pero de verdad no queremos pensar en ese día en que se van a ir, porque es difícil, solo pensarlo. Y hermanos, cuando llegan a cierta edad, adolescencia, algunos papás que ya están más experimentados notan cómo es que los hijos empiezan como que a retraerse, a separarse de los padres, y entonces comienzan a hacer sus cosas de manera independiente. Y hermanos, ¿qué podemos hacer ahí? Dejarlos, hermanos. Dejarlos, porque esa es la manera en la que ellos van a empezar a experimentar la toma de decisiones y sus consecuencias. Esa lejanía que en la adolescencia es muy marcada, debemos permitirla, porque solo así ellos van a aprender a fallar, aprender a las lecciones que da la vida. Y es un gran desafío, hermanos, para los padres, porque ya tenemos experiencia en algunas áreas y no queremos que caigan en esos errores, pero nosotros tenemos que dejar que ellos experimenten, tenemos que dejar que ellos sufran, por así decirlo, las consecuencias de sus elecciones, porque de qué otra manera, hermanos, podrán ellos aprender si controlamos todo lo que ellos hacen. ¿Cómo van a aprender a ser responsables si nosotros no les permitimos ser responsables? ¿Cómo les vamos a ayudar a que ellos resuelvan problemas si no les permitimos que fallen? Hermanos, es difícil lo que les estoy diciendo, y de verdad yo pienso en mi hijo y digo, sí, me falta. Pero hermanos, es algo que necesitamos hacer. Incluso cuando los hijos son adultos, papás tienen que permitir que sus hijos resuelvan en su matrimonio, en sus familias las cosas, sin meterse, sin opinar, a menos que les pidan consejo. Tienen que pensar, papás maduros, que si ustedes intervienen, eso que van a hacer va a ayudarlos o va a meterlos en problemas. De tal manera que la nuera diga, ¿sí es bueno? ¿Sí, verdad? Sí. Que la nuera diga, ay, tu mamá tan chismosa. O que diga el yerno, ay, esa señora, por eso a veces no quieren las suegras. Hermanos, nosotros tenemos, de verdad, hermanos, tenemos que entender que ellos a cierta edad deben aprender a hacer sus cosas. Y hermanos, si tú estás en una situación donde notas que tu hijo ya adulto se metió en un problema y está tomando una decisión que lo va a llevar a algo muy complicado, muy difícil, solo ahí interven. Pero si eso que pueda pasar, que pueda fallar, que pueda complicar su vida por un ratito, puede pasar, no te metas. Guarda silencio hasta que Él te pida el consejo. Porque de lo contrario, hermanos, los hijos no lo van a tomar a bien. De verdad, se los digo, no lo tomamos a bien. Tratamos de entender el consejo, el amor, incluso
la hablada que nos echan a los hijos, a los papás, pero no lo tomamos en cuenta. Recuerden, hermanos, ellos tienen que hacer su propia vida. Ellos tienen que experimentar las consecuencias de sus actos. Así que nosotros, cuando estemos en cierta edad madura, debemos ser respetuosos sobre cualquier tema y decirle: hijo, en esta ocasión sí me voy a permitir decirte una cosa, con todo cariño y respeto, porque sé que lo que va a pasar te puede complicar la vida a ti y a tus hijos, y eso puede ser garrafal. Ahí está la pauta para que ellos escuchen. Si te dicen aún no, no te entiendas. Hermanos, qué ilustrativo es el Salmo 127. Y alguna vez ya les prediqué de esto, pero quiero tocarlo ahorita. Porque en esta parte, hermanos, Salmo 127 nos explica cómo es que nosotros debemos ver a nuestros hijos. Vamos a leerlo todo el Salmo. ¿Les parece, hermanos? ¿Qué dice? Versículo 1. ¿Ustedes qué dicen? Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. 3 minutos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima y fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos salidos en la juventud. Juntos, hermanos. Bienaventurado el hombre que no se apartaba de ellos, no se hará avergonzado cuando hablara de los enemigos a la puerta. Hermanos, el Salmo 127 nos hace notar que el Padre es como un valiente, como un guerrero, y específicamente como un arquero. Y hermanos, nuestros hijos, la Biblia los compara con esas flechas que serán lanzadas. Hermanos, nosotros como padres necesitamos preparar nuestras flechas. Necesitamos ver que estén derechitas. Necesitamos ver que sean resistentes, que no se rompan fácilmente. Nosotros necesitamos ver que estén bien afiladitas para que penetren en el blanco. Nosotros necesitamos tener en cuenta que hay un blanco al cual apuntarlas. Y hermanos, cuando todas estas cosas estén completas, cuando estas flechas estén derechitas, filosas, resistentes, y ya hay un blanco, hermanos, figuradamente, tendremos que tomarnos tendremos que apuntarnos al blanco, y haciendo acopio de toda nuestra fuerza y valor, tendremos que lanzarnos al blanco, dejándolos ir, permitiendo que ellos lleguen a donde Dios quiera que lleguen. Esta va a ser la parte más difícil, porque algunos se irán y ya no los volveremos a ver. Algunos tendrán la bendición de regresar y disfrutar a sus padres. Pero hermanos, la posibilidad está allí. Y tenemos que recordar que ellos tienen que ser, igual que nosotros, luz y sal del mundo. Tenemos que soltarlos. Tenemos que dejarlos ir. Y solamente estando conscientes de que ese momento va a llegar, tú y yo podremos ser mejores padres. Tú y yo podremos verdaderamente imprimirle valor a sus vidas para que ellos hagan todo lo que Dios quiere que ellos hagan. Por favor, recuérdalo. Ahorita de noche. Ahorita, hermanita, que tienes a tu bebecita. Recuerden, va a llegar el momento. Va a llegar ese momento donde se tengan que ir. Y para un padre no es fácil. No es fácil dejarlos ir. Para ir mejorando, hermanos, en esta responsabilidad dada por Dios, hermanos, cuidemos nuestra relación con nuestros hijos.
Estudiemos a nuestros hijos y soltémoslos cuando sea necesario. Padres aquí presentes, ¿quieren hacer un compromiso con Dios? ¿Están buscando estas cosas? No conmigo, yo ya hice mi compromiso con Dios, sino con Dios. ¿Te parece si te pones de pie y oramos juntos los unos por los otros? No importa la edad que tengas, no importa los hijos que tengas o que vayas a tener. Si tú quisieras ir buscando esto, ponte de pie conmigo. Vamos a orar. Gracias, Dios. Y yo les pido, de verdad, que oren por mí. Porque como veo creciendo a mis hijos, digo, tengo que apurarme. Me voy a echar ganas. Y yo voy a orar por ustedes, con todo gusto. Gracias, Dios. Mi Señor, te damos tantas gracias por la oportunidad que tenemos los que somos padres de serlo. Te ruego por aquellos que algún día lo serán, que tú los bendigas y que puedan atesorar este mensaje en sus corazones. Te ruego por aquellos que sus hijos ya partieron hasta cierto punto. Por favor, ayúdalos a seguir siendo buena influencia para ellos. Y a los que estamos en medio de la crianza, te ruego, Señor, nos ayudes a especializarnos en nuestros hijos. Por favor, Señor, permítenos darte buenas cuentas. Te ruego por todos mis hermanos que están aquí de pie junto conmigo, para que tú, Señor, nos ayudes a ser mejores padres, para que nuestros hijos algún día también lo sean. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu consejo. Ayúdanos a no olvidarlo, a siempre tenerlo presente y llevarlo a la práctica. Y gracias, Padre, por esta iglesia. Bendícela, Padre. Te lo ruego en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Tómense.